Salud en Directo América de France 24. Mar Romero Sala ya está con nosotros en el estudio. Mar, llegamos al viernes y vamos a dedicar hoy el espacio de salud para hablar de los anticonceptivos. En el continente americano, desde la pandemia de COVID-19 ha habido una falta de insumos que por supuesto también hemos hablado aquí en nuestro espacio de salud de Directo América. ¿Cómo estás, Raúl? Sí, hemos decidido traer a colación este tema porque la semana pasada fue la semana de la prevención del embarazo adolescente en la región. Estuvimos hablando también de la despenalización del aborto toda esta semana. Entonces vamos a traer la última pieza de este rompecabezas alrededor de la salud sexual, que es los anticonceptivos, ¿no? Que son claves para dar agencia a las mujeres para decidir si quieren o no tener hijos, cómo, cuándo, de qué forma, y para evitar maternidades no deseadas que tienen un gran impacto en la salud. Traemos aquí unas cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud que demuestran precisamente la importancia que tienen esos anticonceptivos, y es que entre 2020 y 2021 hubo una escasez de anticonceptivos en el continente, principalmente dada por la pandemia y la interrupción de servicios de salud, entre el 14 y el 17%. Esto tiene consecuencias muy reales, muy vívidas en las vidas de las mujeres y de personas que pueden gestar. Vimos que esto tuvo como consecuencia casi 2 millones de embarazos no planificados, además de varias muertes, por ejemplo, muertes maternas, 2.939.000 muertes infantiles. ¿Por qué? Pues porque los embarazos no deseados pueden empujar, por ejemplo, a las mujeres a tener abortos inseguros, que sabemos que pueden suponer un riesgo para su salud. También embarazos no deseados pueden suceder en personas que no quieran quedarse embarazadas precisamente porque no tienen los recursos sociales para cuidar, hacer frente a un niño, a un nuevo nacido. Entonces, sabemos eso, que este acceso a anticonceptivos interrumpido por la pandemia y también actualmente sigue interrumpido, de hecho, o dificultado al menos, digamos, por los problemas en la cadena de suministros, en los precios de energía, tienen unas consecuencias muy reales en la vida de las mujeres de la región. Hablemos de los varios métodos anticonceptivos que existen en la actualidad. ¿Cuáles son ellos, Mar? Sí, hagamos este repaso. Por suerte tenemos una amplia variedad. Lo único que falta es que realmente sean accesibles a todo el mundo, como estábamos viendo, ¿no? Los primeros son los métodos barrera. El preservativo, puede ser el preservativo masculino, el preservativo femenino también existe, es importante decirlo también, y que sabemos que sirven para evitar el embarazo y también las enfermedades de transmisión sexual, que es el único método de todos estos que también previene los contagios, las ETS, así es. ¿Qué tenemos más? Los métodos hormonales, por ejemplo, los de acción corta, como las píldoras, el anillo vaginal, también los parches, que básicamente tienen el mismo funcionamiento con distintas vías de aplicación, y es a proporcionar hormonas, pueden ser hormonas combinadas o simples, solo progesterona, que hacen que el óvulo no se produzca, interrumpen, afectan el ciclo menstrual y el ciclo hormonal de la mujer para evitar que el óvulo se produzca y así evitar el embarazo. También existen los de larga duración, por ejemplo, el DIU o el implante, por ejemplo, muchas veces en el brazo se implanta, ¿no? Que evitan el embarazo durante años y no se tienen que estar tomando mensualmente, ni diariamente, ni semanalmente. Y finalmente hay métodos que no son reversibles, ¿no? La vasectomía para los hombres, la ligadura de trompas para las mujeres, y finalmente mencionar que hay gente que decide no usar esos métodos, sino hacer un trabajo como de conocer el propio ciclo y ver en qué momentos es menos fértil o no. Es una decisión totalmente respetable mientras se sepa que nunca va a ser efectiva al 100%, porque la mujer puede quedar, o la mujer y las personas con útero pueden quedar embarazadas en cualquier momento de su ciclo menstrual. Así es, Mar, pero alrededor de los anticonceptivos hormonales existen, por supuesto, muchos mitos y mucha desconfianza. Vamos a ver con la verdad y la mentira. ¿Cuáles de estos mitos son reales y cuáles no? Si vamos a hablar de esto, vamos a ponerle cifras y también entender sus razones, ¿no? Porque es indiscutible que hay efectos secundarios en la toma de este medicamento, como hay muchos, sobre todo, por ejemplo, en esas píldoras, ¿no? En los tratamientos hormonales, y cada persona tiene que decidir si los riesgos superan los beneficios, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se han desestimado estos efectos secundarios que reportan las mujeres que toman los anticonceptivos, como suele pasar todo el tiempo con muchísimas dolencias o problemas o síntomas que dicen las mujeres. Lo vimos también con las vacunas del COVID-19, ¿no? Se suelen desestimar. También se recetan anticonceptivos para problemas que a veces no tienen que ver con querer quedarse embarazada o no, sino por ejemplo para evitar dolores menstruales, que deberían investigarse o tratarse quizás de otras formas, y eso ha generado que exista esa desconfianza para los usos anticonceptivos hormonales que pueden llegar realmente a ser muy ilógicos, ¿no? También hay realmente, como decíamos, algunos cambios. Puede cambiar, por ejemplo, el acné o la producción de pelo, también acumulación de líquidos, sobre todo en los primeros meses, que puede dar esta sensación de aumento de peso. Pero yo quería
quería hablar de dos mitos particularmente que son de algo más gravedad. Uno es la fertilidad. Gente que dice que tomar anticonceptivos afecta la fertilidad a largo plazo, ¿no? En general. Y la verdad es que no. Es decir, obviamente una persona no será fértil mientras esté tomando los tratamientos, pero una vez deje de tomar tratamientos anticonceptivos volverá a ser fértil sin ningún lugar a dudas. Quizás va a tomar un par de meses de Como ajuste del cuerpo. desintoxicación del cuerpo. Exacto. Sí. Bueno, desintoxicación no sería una buena palabra, Claro. porque parece que entonces el anticonceptivo sea tóxico. Pero como para eliminar, digamos, de esas hormonas de más. digamos, como de que el cuerpo vuelva a acostumbrarse a su propio ciclo hormonal y menstrual. Eso es cierto, pero eso es todo. Eso no quiere decir que las personas vayan a ser pues, infértiles o tengan menos capacidad de quedarse embarazadas después. Y el último es el tema del cáncer, ¿no? Con las píldoras anticonceptivas se ha dicho que provocan o pueden dar más riesgo de cáncer. Vamos a revisar cifras recopiladas por múltiples estudios del Instituto Nacional del Cáncer y vemos que sí hay un leve aumento de riesgo de cáncer de seno y de cáncer de cuello uterino, pero en cambio parece reducirse en otros tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon o el cáncer de ovario. Sin embargo, ¿por qué es tan importante decir que estas cifras expresan una correlación, no una causalidad? No expresan que la píldora anticonceptiva cause cáncer, eso todavía no se conoce, y un ejemplo muy claro es el cáncer de cérvix, el cáncer de cuello uterino, ¿no? Vemos ese aumento de riesgo, podría ser perfectamente porque las mujeres una vez están tomando pues, anticonceptivos hormonales, dejan de usar preservativo, entonces pueden tener más riesgo de contagiarse del virus del papiloma humano, que es el que provoca el cáncer. Entonces, pues tenemos que estar muy alerta a la hora de manejar estas cifras.